Esto es Ciencia al Dente, un programa en el cual hablamos y nos metemos en profundidad sobre los temas de proyectos de investigación académicos que les sirven a solucionar y a mitigar los problemas en el territorio y en la sociedad. Así sea, bienvenidos, yo soy César Augusto Bedoya y esto es Ciencia al Dente. Hola, cordial saludo. Bienvenidos de nuevo a un episodio de Ciencia al Dente. Hoy vamos a hablar un tema muy importante que nos debe de preocupar a todos, pero que también tenemos que buscarle solución y cómo proteger también nuestra información. Así que hemos invitado al docente investigador Héctor Fernando Vargas y además es coordinador de la Maestría en Seguridad Informática de la institución universitaria ITM. Profe, bienvenido a Ciencia al Dente. Hola, ¿qué tal? Cordial saludo para todos. Profe, te hemos invitado porque durante el último año hemos visto, los que somos como un poco acuciosos con la información, y es los ciberataques. Y no solamente ya eso se ve como lejano a que los ciberataques se hacían en países desarrollados. Ya en el último mes hubo un ataque a casi más de 50 instituciones o entidades públicas y privadas en Colombia. En Medellín se han atacado también como EPM, como la Secretaría del 123 y otras empresas. Profe, cuéntenos qué está pasando. Ok, hay un fenómeno que viene en crecimiento asociado a la era digital, asociado a la transformación digital, asociado a cuánta tecnología tenemos a nivel persona o a nivel empresarial para soportar nuestros negocios o para el día a día. Entonces, cuando trabajamos con tecnología, digamos que hay una serie de ventajas, pero también hay una serie de desventajas que debemos estar cubriendo. Eso hace parte de los temas asociados a los ataques cibernéticos, a los ataques informáticos. Y es que hay agrupaciones o personas individuales que intentan llegar a tu dispositivo, llegar a tu tecnología de alguna manera para robar información, simplemente para hacer el daño, para creerse un poco más en esas agrupaciones. Entonces buscan mecanismos para violentar las redes, violentar los sistemas y obtener muchos elementos. Dentro de esos elementos puede estar el robo de información, el cifrado, puede estar asociado a pedir rescate por información, como lo que sucedió hace 10 días, 12 días a nivel Colombia por un proveedor de servicio que pues llegó un malware, un código malicioso que cifró la información y seguramente está pidiendo rescate para liberarla. Entonces, cuando ocurren todos estos eventos, uno dice, bueno, el aumento progresivo ¿a qué se debe? Y es por el uso de la tecnología y muchas veces un poco de descuido sobre los controles y los monitoreos que hay que hacer sobre esa misma tecnología. ¿Cuáles son las tendencias que hoy tienen esas personas que están pues en estos casos delictivos informáticos? O sea, hoy ¿qué tenemos y cómo predecir eso a futuro? Porque creemos entonces de que esto va a aumentar. Sí, hoy ¿qué tenemos? Mucha tecnología. Hoy tenemos sistemas de información, tenemos muchos smartphones, tenemos un Smart TV, tenemos cualquier cantidad de tecnología en la casa, en las organizaciones, en todas partes tenemos tecnología. Y muchas veces sentimos un nivel de confort de a mí no me pasa nada, ¿cierto? Sí. Y entonces ese a mí no me pasa nada realmente es una falsa sensación porque hay muchos atacantes afuera que están incrementando su poder delictivo y además porque cada vez hay más gente dentro de las redes, hay más gente en el sistema, hay más gente con celulares de alta gama y las organizaciones se están modernizando. Entonces cuando uno intenta prever qué es lo que está sucediendo y hacia dónde va, pues digamos que hay un panorama claro. Los atacantes están intentando cada vez obtener más información, más retribución por parte de esos delitos. Y eso en base a las diferentes vulnerabilidades, a la falta de protecciones que tenemos en los dispositivos y porque tenemos un nivel de confianza X, Y o Z. Sucede mucho en las redes sociales
cuando a alguien le suplantan el perfil en alguna de las redes sociales. Y uno dice, pero ¿cómo le suplantaron eso? Bueno, seguramente algunos descuidos, algún malware, prestó la contraseña, dejó la sesión abierta en algún equipo, alguien llegó, lo suplantó y siguió trabajando con eso. Entonces podemos de una u otra manera en un futuro, no muy lejano, porque los temas de seguridad evolucionan todos los días hay más ataques, más sofisticados, digamos un aumento en el ciberdelito, un aumento en los ataques informáticos, y hay de todo tipo, que buscan llegar a la persona, llegar a la industria, llegar a un dispositivo, hay muchos. Entonces el panorama en un futuro, digamos, no es tan prometedor en términos de ciberseguridad, pero sí tenemos muchas esperanzas con respecto a qué hacer frente a todos esos dilemas. Profe, la persona que está detrás de esto, o sea, el delincuente o el ciberdelincuente, está casi un paso o dos pasos delante de la seguridad informática, ¿cierto? ¿Qué hacer? O sea, ¿qué tienen que hacer las empresas, el Estado, para contrarrestar toda esta tendencia que usted lo manifiesta, que se va a incrementar, que se está incrementando? ¿Qué tienen que hacer las empresas? Y en este caso no son las grandes empresas, no son las entidades estatales. También es posible que ataquen, esto lo manifestaba, a personas, pero en este caso a microempresas que posiblemente la información pues diga, no, aquí qué van a llegar, pero pueden llegar. ¿Y qué tienen que hacer? O sea, ¿en qué? Usted lo dice, es una ola en la cual va a incrementar, no se va a reducir. Sí, se toca un tema muy importante, y es que las microempresas, las pymes, ¿cierto?, en términos generales, vienen siendo un foco muy importante de los delincuentes. Pues es claro que en Colombia más del 60-70% de la industria es pyme, por lo cual el delincuente la tiene muy clara. Y es, si yo obtengo información y un ataque sobre el 70 o el 80% de las organizaciones, pues es un hit, es un tema gigante. Entonces muchas de estas organizaciones lastimosamente están muy desprotegidas, puede ser por el desconocimiento, puede ser por la falta de personal, puede ser por la falta de capacitación, ¿cierto?, por muchas cosas que hay ahí alrededor de ello, pero hay muchas cosas por hacer, temas de monitoreo, temas de gestión de vulnerabilidades, tema de manejo de incidentes de seguridad, o sea, cuando ocurre un evento, ¿yo qué hago? ¿Cómo actúo? ¿Qué debo hacer? Temas de continuidad de negocio, cómo opero después de que ocurre el evento de seguridad, cómo gestiono esa crisis. Entonces hay muchos elementos que hay ahí, y hay otros temas muy relevantes. Por ejemplo, en temas de los códigos maliciosos que cifran la información y piden un rescate, que es el ransomware, se tiene un dato que más o menos el 30% de ese tipo de software malicioso llega por correo electrónico. Entonces, ¿qué hacemos con los empleados con respecto al correo electrónico y para que no le dé doble clic a esos archivos que vienen adjuntos al correo? ¿Cómo hacemos para que no nos hagan enlaces falsos y que un usuario, un empleado, no le dé clic a ese enlace falso que viene por Facebook, por mensaje de texto, por el correo, y que de ahí le da clic y ya llega hacia un sitio web que posiblemente es conocido a nivel visual, pero que realmente es falso? Entonces es mucho de educación, mucho de entregarle a ese empleado esas herramientas para que reconozca cuáles son los riesgos informáticos a que se puede ver expuesto. Entonces tenemos diferentes aristas: manejo de incidentes de seguridad, toma de conciencia por parte de los empleados, monitoreo en las redes, qué está sucediendo, y obviamente software y herramientas que van a permitir reducir los niveles de exposición, sistemas de antivirus, sistemas firewall, sistemas de detección de intrusos, porque todo suma a la cantidad de ataques informáticos que hay, porque no es uno, son muchos y cada uno tiene una particularidad. Usted está diciendo algo muy importante dentro del mensaje, y es no nos podemos como descuidar frente a esto. Hay una amenaza y hay un riesgo muy latente, y es que si yo tengo una empresa, así sea de empanadas, ¿cierto?, y donde yo manejo información, es posible que la ataque.
Sí. ¿Para qué? Así sea para que les entregue las empanadas, en fin, y me devuelvan la información, que en muchos casos usted lo ha manifestado en algunas conversaciones, no entregan la información, ya pueden copiar esa información entre y decirle, vea, tómela ahí, pero ya tengo su información y esa información vale en el mercado, ¿cierto? Profe, hay una propuesta y es, o al menos en la parte estatal, y es, se necesita un centro de seguridad que no solamente cubra el tema de la información del Estado, de las entidades públicas, sino también que las empresas lo tengan. Sí, es muy recomendable los centros de seguridad en términos de una conformación de equipo de respuesta de incidentes, conocido también como CECIRS, donde permita de una manera más centralizada relacionar o correlacionar los diferentes eventos que puedan suceder en las industrias. Lo que pasa es que eso también tiene un nivel de dificultad porque hay que integrar diferentes organizaciones, hay que buscar el apoyo de la privada, de la pública, para conformar un sistema de monitoreo X, Y o Z o un sistema de alertas tempranas. El sistema de alertas tempranas, ¿qué es? Que una organización se mapea con otras organizaciones a nivel mundial y hace un estudio de amenazas, un estudio de vulnerabilidades, y de ese estudio de vulnerabilidades simplemente se sacan las más relevantes y se empiezan a sacar boletines, información, y se le empieza a anunciar a las demás organizaciones qué es lo que está sucediendo en el mercado. Entonces también se puede configurar como un servicio de qué está sucediendo, qué se está mirando en el mundo, y de acuerdo a lo que se ve en el mundo, interiorizarlo y decir, también tenemos la misma tecnología, porque la tecnología es global, esto en algún momento puede llegar, ¿cómo nos vamos preparando? Entonces, un centro, digamos, cibernético, un centro de respuesta a incidentes, sería muy interesante, digamos, conformarlo, hacer los primeros pinitos para empezar a crecer en ese sentido. Profe, en la academia, en la universidad, en este caso en especial, la institución universitaria ITM, en el cual pues, usted coordina la maestría en proyectos de investigación, ¿qué se conoce? Tenemos muchos proyectos de investigación, muchos proyectos de grado de los estudiantes, también algunos artículos, muy asociados a los mismos temas de protección, a la problemática misma de la organización, modelos en la industria, modelos para el sector eléctrico, tenemos temas de blockchain para la protección de conectividades, de autenticación, contratos inteligentes, tenemos modelos de autenticación, estilo IAM, todo el tema de control de acceso, pero también tenemos proyectos asociados a la cultura, a la toma de conciencia, y hay unos temas también muy relevantes asociados a los adolescentes y los niños. Hay proyectos de grado en términos de sexting, de grooming, de ciberbullying y acoso digital, y que se han potencializado en escuelas y colegios. Entonces tenemos una gama importante de proyectos de grado que los estudiantes vienen desarrollando, vienen investigando, y que se está entregando a la comunidad en general todos sus resultados. Profe, usted lo hablaba y quiero tomar un tema personal, porque pues, a uno le dicen, no, pues eso por allá en Colsanitas, no sé, en grandes empresas, Sura, la Nacional de Chocolates, bueno, bancos pueden estar en riesgo de esos ataques. Y usted lo manifestaba ahorita. Y nosotros, los ciudadanos de a pie, ¿cómo podemos estar? Usted lo manifestaba. Entonces, la apropiación de mis redes sociales, ¿cierto? Y que empiecen a extorsionar, o que eso ha pasado mucho, en el cual entran a mi red social y se hacen pasar por mí a pedirle plata a mis contactos y todo eso. Y lo hemos hablado, y es, ¿cuál es la forma del ciudadano que hoy tiene tantas redes sociales? O sea, hoy está inscrito a redes sociales, además que tiene 2 o 3 correos electrónicos, ¿cómo poder cubrirse un poco referente pues, a que está muy latente esa problemática y que nos respira realmente en el cuello? Sí, hay un tema importante, y es qué información compartimos en Internet, qué información tenemos en contactos, a quién aceptamos como contactos, a quién seguimos. Entonces, cuando uno empieza a revisar todos sus contactos y toda la información que está en una red social, realmente es toda la información que usted debería colocar allá. Entonces hay que ser un poco más tener más cuidado
en términos de filtrar la información que yo estoy colocando en cualquiera de las redes sociales. Ese cuidado de la información implica pues, que el ciudadano y APEA entienda que hay mucho delincuente afuera, hay muchas personas que están intentando siempre obtener fraudes de cualquier cosa, llamadas telefónicas, pedida de minutos, extorsión por celulares, suplantación de perfiles. Se conocen muchos casos que toman tu perfil de Facebook, bajan todas tus imágenes, todas tus fotos y crean un perfil falso. Y de ese perfil falso entonces empiezan a solicitar contactos, los mismos amigos contactos, y empiezan a vaciar los contactos de un lado al otro. Entonces aquí la pregunta es, si estás en una red social, por ejemplo un Facebook, ¿cómo limitas la visibilidad de tus contactos? Entonces a eso tiene unas configuraciones para decir, no, nadie puede ver mis contactos, pero normalmente se configura por defecto. El que entra a una red social lo deja así y empieza a poner sus imágenes de la finca, de la foto, de los grados, de que me compré esto, que estoy viajando por aquí y por allá, con toda su lista de contacto. Y uno empieza a revisar la persona del común y uno dice, pero ¿por qué una persona tiene 1.000, 2.000, 3.000 contactos? Eso es como extraño, porque tu círculo social... Sí, no es tan amplio. No, o sea, usted conoce a 3.000 personas que esos son los que tiene inscritos, pues al menos que sea un influencer, sí, claro, o ese tipo de cosas. Pero el ciudadano, el común, tiene por encima de 500, 600 contactos. Y uno dice, ¿realmente son todas esas personas las que hay ahí? Entonces es revisar un poco la información que tenemos en Internet y sobre esa información qué queremos mostrar y a quién se la queremos mostrar, porque las redes sociales permiten configurar temas de seguridad. Profe, ¿cómo estamos en temas de seguridad informática, de ciberseguridad en Colombia? Pregunta difícil, una pregunta difícil. ¿Qué nos hace falta? O sea, ya nos hace falta muchas cosas. Muchas cosas. El centro de seguridad que se manifestaba, pero ¿qué nos hace falta? Yo creo que un tema más de conciencia de empresarios, de gerentes, de organizaciones públicas y privadas, de que hay problemas de seguridad, de que hay problemas de ciberseguridad, de que tenemos vulnerabilidades tecnológicas. Entonces, cuando de una u otra manera conocemos un poco ese tema de los riesgos a que nos podemos ver afrontados, pues es importante tomar acciones sobre los riesgos. Si ya sabemos que eso nos puede pasar en algún momento, venga, actuemos un poco. No estamos diciendo que hay que implementar todos los planes de controles, ni la norma ISO, ni la norma cualquiera que sea, pero hacer una gestión sobre esas vulnerabilidades y sobre esos riesgos que de una u otra manera tenemos que desarrollar. Eso implica también los proveedores, porque hoy contratamos con muchos proveedores. La pregunta es, ¿qué le pedimos al proveedor que tenga listo en términos de seguridad y ciberseguridad para que me apoye cuando yo tengo un problema? Y el proveedor debería dar alguna respuesta, tener algún plan de manejo de incidentes, de continuidad, algo que de una u otra manera me dé una tranquilidad. Yo como cliente de ese proveedor, que cuando ocurre un evento yo voy a estar, digamos, saliendo de ese escollo de manera rápida. Entonces hay mucho que hacer, pero creo que todo parte del tema de conciencia. ¿Qué tanto sé yo de los riesgos cibernéticos en la cuarta revolución industrial, en la era digital, en la transformación digital? Y sobre eso empezar a trabajar y mirar el futuro. Profe, también me imagino el valor que tiene la información que yo tengo, la conciencia que hay que tener, cuánto vale la información que yo he construido como empresa, también qué cuesta eso en el mercado. Me imagino que también hay que tener eso, porque eso tiene unos costos y por eso hoy el tema de la extorsión. Sí, mucha de esa información es posible que algunos empleados digan, creo que mi información no es tan relevante, pero cuando uno va a ver realmente es relevante. La información que hay en los equipos personales, en los equipos empresariales, es relevante. Entonces, cuando llega un ataque informático, que no puedes llegar a la información en tu base de datos, que no puedes sacar los clientes, no tienes cómo cobrar cartera, no tienes cómo sacar un nuevo producto, ahí sí te preocupas. Bueno, ¿y por qué no te preocupas antes? Antes de que suceda eso, ¿cómo vas a seguir cobrando y cómo vas a seguir trabajando en eso? Entonces lo que hacen los delincuentes cuando capturan esa información es arrancar con el soborno, de decir, si no me paga, le publico su información. Y lo hacen. Cogen información y la ponen por allá en la Deep Web. Por allá la ponen en la Dark Web y uno dice, ay, sí, sí es cierto.
Entonces ahí empieza la negociación si va a pagar o no va a pagar y entonces me devuelvo a tu pregunta. ¿Cómo calculamos el valor potencial de la información que tenemos? ¿Cómo calculamos que no nos llegue una sanción, por ejemplo, con temas de habeas data, protección de datos personales? ¿Y qué estamos haciendo? ¿Cuál es la gestión en términos de control de acceso para proteger esa información que la ley no lo dice? Ese es el tema preventivo, ese es el tema de monitoreo, ese es el tema de conocer los riesgos en que estamos envueltos en los temas de tecnología y que hay que seguir trabajando en eso. Pues la tecnología llegó para quedarse hace mucho tiempo. Hay que vivir, sobrevivir y convivir con eso. Y hay que hacer buena gestión. Profe, ya para terminar, hablando de la conciencia, pero también de la inconsciencia. Cuando yo no tengo inconsciencia, y cuando me pasa todo eso, que a muchos nos ha pasado esa situación, ¿y qué pasó? ¿Cierto? ¿Qué hacer? O sea, ¿qué hacer cuando ya yo estoy, cierto, ya estoy ya llevado, que ya secuestraron mi información, que ya me la robaron? ¿Qué hacer? O sea, ¿qué tengo que hacer yo como empresario, como ciudadano de a pie? ¿Cuáles son esas recomendaciones que nos puedes brindar? Es un poco complicado si antes no hiciste una tarea. Temas de respaldo, temas de resguardo de información en sitios alternos o en la nube si estás local, y si estás en la nube, entonces local o en otra nube. Mecanismos de recuperación ante desastres, planes de contingencia, planes de continuidad, porque es que si no tenés ninguna de esas herramientas y la única información que tenías te la dañaron, dice, bueno, ¿y qué hago? No, toca reconstruirla desde cero, pues no tenés nada. Eso es como cuando uno le borra un documento en Word. Sí, se le borró la tesis. Y no guardó. ¿Qué hiciste con la tesis? Es que era la única que tenía. ¿Y qué puedo hacer? Pues vuélvala a escribir. Tenías un respaldo en la nube, en un disco duro externo. Entonces hay muchos elementos como preámbulo antes de que suceda. El problema es que esperamos a que suceda. Y cuando sucede, pues hay muchas cosas que uno dice, no, ya no tengo mucho que hacer, sino de coger respaldos anteriores, un poquito por acá, un poquito por allá, y lograr recuperarme. Entonces el tema de la gestión de crisis, el tema de tener un respaldo alterno en otro lado, que eso es otra filosofía y otra política, que eso debe ser continuo, no solo cuando hay un pico de amenazas. Entonces cuando yo tengo un pico de amenazas, todo el mundo se preocupa, pero pasa la preocupación y todo el mundo llega al estado otra vez de confort. No, uno tiene que estar siempre alerta porque eso va a suceder siempre. Entonces, digamos que cuando ocurre el evento, pero no has hecho ese preámbulo, es difícil conocer una estrategia de qué hacer para seguir operando. Profe, un último dato que quieras de pronto que te hayas dejado de pronto de decir o hablar, que sea importante para terminar. Trabajar con las personas. Pues el talento humano es fundamental en las organizaciones. Y de una u otra manera las diferentes amenazas llegan por los empleados, pues la amenaza sola no va a llegar. Ella no se va a presentar a la puerta y decirle, hey, yo voy a entrar. No, alguien le tiene que dar doble clic a un archivo, alguien tiene que descargar algo, alguien tiene que fugar información. Entonces trabajar con las personas es fundamental porque son los aliados que tenemos en las organizaciones. Y a nivel persona, ¿qué estás haciendo con la información? ¿Qué tanta información tienes en tu celular, en tus redes sociales, en tu casa? ¿Y eso es del público general o es solamente para usted? Entonces hay muchas cosas que podemos hacer, pero la persona realmente es fundamental en todo este proceso. Profe, muchas gracias por estar acá en este programa de Ciencia del Diente, además pues tocando este tema que relativamente lo tengo que manifestar, y es que nos debe tocar a todos, que debemos de estar conscientes de la información que tenemos, no solamente como empresario, no solamente como microempresario, sino también como ciudadanos de a pie, pues que realmente en nuestros dispositivos y en nuestros computadores manejamos mucha información. Gracias por estar con nosotros acá. No, siempre prestos para apoyar toda esta estrategia, desde los grupos de investigación, desde la misma maestría, y lo que se requiera para aportarle a la comunidad y a la sociedad en general, aquí estaremos. Él es Héctor Fernando Vargas, el coordinador de la Maestría de Seguridad Informática, profesor e investigador de la institución universitaria ITM. Así que hemos llegado al final de un nuevo episodio del podcast Ciencia al Dente y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta pronto.